Buenos días, hermanas y hermanas. Los saludo en el nombre del Señor. Hoy es primer domingo del mes de agosto. Como dije al inicio, el octavo mes. 8 meses que el Señor de este nuevo año que nos viene acompañando, nos sigue guiando, nos sigue cuidando. Y eso es bueno, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor sea quien dirija y tome control de este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos. Tú guíanos, Señor, siempre. Enséñanos, Señor. Sigue siendo ese pan de vida. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén. Los textos bíblicos de hoy, que hemos leído en el Salmo, en 2 Samuel, en Efesios, en el Evangelio, nos hablan de arrepentimiento, nos hablan de rebeliones, limpieza de pecado, del amor de Dios, que es la verdad, y que en lo secreto nos hace comprender, a pesar del pecado, Él recrea los huesos. Nos habla de humildad, mansedumbre, unidad del espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, de la vida, que debemos seguir con Cristo. Promesas de Dios para nosotros y para nosotras. Y en el Evangelio que acaba de leer nuestro hermano Arturo, en el capítulo 6 de los versos 24 a 35, se sigue describiendo el ministerio de Jesús, que muestra un plan mayor. Jesús se presenta como el pan de vida, un alimento que permanece para vida eterna y que al estar luego del milagro de la multiplicación de los panes y peces, nos muestra a aquellas personas que comieron y se ponen en camino para ir al encuentro de Jesús hasta encontrarlo. Habla con ellos y va ayudando a reflexionar sobre su propia búsqueda. Y de acuerdo a los versos 26 y 27, Jesús le respondió, ¿verdad? De cierto os digo, que si ustedes me buscan, es porque han visto, no porque habéis visto, dice las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y el Señor dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por aquella que permanece para la vida eterna. En este Evangelio, Juan visibiliza a esas personas que tuvieron la vivencia del milagro, pero que todavía no entienden las señales de Jesús. Ellos vieron, tuvieron en sus manos, sintieron el alimento y sus cuerpos procesaron ese alimento, pero aún así siguen sin entender y preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vean el versículo 28 y dice eso. Y en este contexto que el Señor, ¿no?, nos quiere mostrar el día de hoy, vemos quiénes estaban en ese lugar. Ya tenía la ley de Moisés para obrar, pero ellos deben cambiar para obrar y hacer las obras de Dios. Están próximos a celebrar la Pascua judía y sabemos que para los judíos el éxodo era un signo de evidencia de lo que habían pasado y vivido sus antepasados. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y llama a obrar por ese alimento que no perece. Para quienes estaban ahí presentes, la ley judía es muy importante y la tradición de Pascua mucho más. Pero Jesús mismo les estaba dando la libertad de elegir un alimento para la vida eterna. Ya sus antepasados habían probado el maná, ¿verdad?, en el desierto, porque no fue Moisés quien los alimentó. Moisés no os dio el pan del cielo, dice, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El maná que leemos, los panes, los peces que Jesús multiplica,
son alimentos perecederos, muy importantes en la vida del ser humano. Los milagros son señales de la grandeza de Dios para alimentar y sustentar el cuerpo y para brindar la vida eterna. Y Juan nos presenta a estos seguidores que no alcanzan a comprender que Jesús mismo es ese pan. Por eso, en el versículo 35 leemos, y hace énfasis Juan en recordar, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El alimento que es Jesús nos ofrece sustento para el cuerpo y el alma. Recordemos la pregunta que Jesús le hace a Felipe. ¿Recuerdan en la multiplicación de los peces y panes? ¿Dónde compraremos? Le dice, pan para que coman estos. Este milagro era necesario para que se siga ese plan de salvación para toda la humanidad que estaba ahí presente en Jesús. El alimento que permanece tiene como centro a Jesús y queda la acción humana por parte de nosotros de creer y obrar. El llamado que hace Jesús a este grupo de personas que lo busca, pero lo busca solo por una parte del alimento que perece, que se termina. Pero Dios por eso quiere enseñar, y Jesús quiere enseñar algo más. Yo soy el pan de vida, les dice. Cree, actúa, obra. Entonces vemos que el primer paso que se da en esta parte de la palabra del Señor es que hay una búsqueda por aquel que los alimentó. El segundo paso es acercarse, aún con dudas, aún con temores, aún solo lo buscan por una parte, por interrogantes. Se acercaron a Jesús, lo buscaron, hablaron con él. Y ellos se presentaron tal cual son. Y Jesús los escuchaba, no los rechazaba. Jesús es el perfecto amor y los motiva para que crean. Y el otro paso que nos muestra aquí es que se atiende la recomendación que Jesús hace, actuar, trabajar, hacer. Creo que estos pasos son también no solamente importantes en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras, sino también en la vida como iglesia. Recibir la palabra, creer en la palabra y como resultado del amor a Dios, actuamos, hacemos, compartimos en el día a día. Todo esto es posible si dejamos que Jesús sea nuestro pan de vida, nuestro sustento. Amén. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué nos dice Filipenses 4:13? Siéntase en la libertad de prender el micro y díganme, ¿quién lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses Amén. 4:13. Amén. Amén, sí. ¿Podemos decir todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Amén? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, partiendo de todo esto que acabamos de escuchar, sabiendo que todo me es posible, si dejamos que Jesús sea nuestro pan de vida, nuestro sustento, y aún más que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te pregunto hoy, iniciando este octavo mes del año 2021, ¿qué crees que Dios quiere o espera de ti, de mí, de nosotros? ¿Qué te está sosteniendo en este tiempo? Recuerda que la palabra nos habla de que todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para vivir, para soportarnos, en paciencia, como decía.
Y vivimos temporadas diferentes, momentos diferentes. Hay un día, una noche, hay días que hace frío, hay días que hace calor. Mis hermanas que aquí tengo, que están presentes de Brasil, me podrán decir que están en un tiempo de frío. Hay un tiempo de guerra, un tiempo de paz. Y hoy estamos viviendo una temporada oscura, ¿verdad? Al menos en nuestro país, la pandemia, hay una crisis política, laboral, financiera, social, educativa y etcétera. Pero eso no quiere decir que ese tiempo oscuro que estamos viviendo es el que nos tenga que sostener, porque como hijos e hijas de Dios tenemos que aprender a enfrentar en Cristo las temporadas que nos toque vivir. Acabamos de recordar lo que nos dice Pablo en el versículo 13, ¿no? De Filipenses. Pero para expresar ello, yo les invito a quienes tengan su Biblia a buscar lo que nos dice previo a eso en el versículo 12. Sé vivir, nos dice el apóstol Pablo, humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por eso él puede decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo nos cuenta que aprendió a vivir según el tiempo que le tocó vivir. Y observen ustedes con qué seguridad él manifiesta, sé vivir. Bendito sea el Señor que nos sigue enseñando, que sigue dando respuesta a nuestras dudas, a nuestros temores, como lo hizo con estas personas en Capernaum, en cada lugar que lo seguían. Hoy estamos viviendo tiempos de crisis y estamos viviendo un tiempo en donde nuestra fe está siendo probada. Hermano amado, hermana querida que estás aquí conmigo, ¿cómo está tu fe? ¿En lo que Dios te ha prometido o nos ha prometido? ¿O en lo que las circunstancias nos muestran o lo que nuestros ojos miran? Semanas atrás compartí con ustedes el Evangelio de Marcos capítulo 6, ¿recuerdan? Que nos hablaba de la misión de los 12 que eran enviados de dos en dos, con instrucciones precisas. Y una de ellas era que no llevaran nada más que un bastón. Me ponía a pensar y recordaba, Moisés usó un bastón, ¿verdad? Que no solo le sirvió para pastorear ovejas, fue con ese mismo bastón que rescató y liberó a Israel de Egipto. Con ese mismo bastón fue que golpeó la piedra y salió agua. Ese bastón representa lo que te sostiene, lo que me sostiene, lo que nos sostiene. Y Dios nos ha dado a cada uno un bastón. Tenemos promesa. Yo quisiera, hermanos amados, quienes tengan su Biblia, me acompañen a leer. Génesis capítulo 28, verso 11, que nos cuenta la historia de Jacob cuando huye de su hermano. Él no traía nada. Tenía un poquito de aceite y lo que nos cuenta acá, no tenía ni siquiera dónde colocar su cabeza. Estaba en su peor temporada. Una tremenda crisis lo acompañaba. Pero dice que, aquí nos dice la palabra que llegó a un lugar, ¿verdad? Y durmió, porque ya se había puesto el sol, dice.
Y se acostó en aquel lugar, con piedras, una para su cabecera. Y lo que dice el verso 12, tengan presente. Tuvo un sueño. Aún en los peores momentos, aún estemos en peores temporadas, podemos soñar. Las crisis, los problemas, las peores temporadas que vivamos no deben limitar que podamos seguir soñando. Hay una expresión, creo, ¿no? Cuando decimos, cuando estamos por problemas o situaciones difíciles, y se nos vino la noche, ¿no? O cuando vemos que a personas también le sucede, ¡ay! Se le vino la noche ese señor o esa señora. Y sí, pues, la crisis, los problemas tienen que ver con la noche. Pero también la noche es para soñar. Y hoy el Señor nos dice, sigue soñando, sigue creyendo, sigue teniendo ideas maravillosas. No pienses que no lo vas a lograr. Hay planes, hay promesas que Dios nos ha dado que debemos cumplir. Y acá vemos el sueño de Jacob, volviendo a lo que dice aquí su palabra. Y nos habla de que él vio una escalera que estaba apoyada en tierra y dice que ángeles subían y bajaban de ella. Quizás tú no ves aquí en la tierra que las cosas no están cambiando, que este mundo sigue igual, porque muchas veces está peor que antes. Pero el cielo está actuando a favor de la tierra, porque tenemos un Padre que nos está diciendo que no nos va a abandonar, que está cuidando de nosotros, de nosotras, que está y continuará trabajando espiritualmente, físicamente, mentalmente, por ti, por mí. Es una promesa que nos está haciendo y Él nos hace. Y en el versículo 15 nos dice algo que es una promesa más. Quiero que lo veamos. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Todo el que crea, reciba y se sostenga en mi promesa, sabrá que Dios no lo va a abandonar en el presente, porque tiene que cumplir una promesa en un futuro. Ten confianza, dice el Señor. Dios, yo soy tu Dios, tengo el control. Confía que en esta temporada yo no te voy a abandonar. Muchas voces vendrán, las noticias alrededor no podrán distraernos, no podrán distraer nuestra mirada de la promesa dada por Dios. El Señor nos está diciendo que no dejemos que un mal momento, una mala temporada, un tiempo de dolor, de tristeza, genere en ti un pensamiento de que sí va a ser y será toda tu vida. Comienza a creer. Dios ha empezado a hablar a tu vida, a despertarte. Nunca nos abandonó. Tu familia no quedará abandonada porque hay un plan y un propósito. No nos apoyemos, no te apoyes en la crisis, sostengámonos en las promesas de Dios. Y antes de finalizar, quisiera leerles el Salmo, si pudieran acompañar y anotarlo de verdad, para que lo mediten y sea de meditación toda esta semana. Salmo 126, versos del 5 al 6.
Es un testimonio de la restauración. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver, bendito sea Dios, vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor nos dice, andando y llorando. O sea, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Hagamos que nuestras lágrimas de nuestro presente se conviertan en semillas, como dice aquí, en esa agua que va a regar las semillas donde vendrán nuestros sueños, de aquello que quizás haya sido difícil, pero no será imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que hemos llorado, sabemos, ¿verdad?, que hemos llorado, porque nos hemos sentido asustados, hemos perdido a seres amados, hemos dejado proyectos por realizar, planes inconclusos. Y hoy Dios, a través de su palabra, nos está diciendo, no dejes de soñar, sigue buscando, yo sigo siendo el pan de vida. Pero mire que la historia de Jacob no termina ahí, ¿verdad? Porque en el verso 16 y 17 continúa. Jacob dice que despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él reconoce que no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Dios anhela que tú, tu casa, tu familia, se convierta en la casa de Dios y una puerta del cielo. Que haya una relación directa. Y al final de la historia, cuando Jacob vuelve, recordemos, un Jacob renovado, restaurado, prosperado. Fue Dios quien lo sustentó. Y a nosotros como hijos e hijas de Dios, lo que nos sostiene se llama promesa. Y en la casa de Dios siempre habrá pan, ese pan de vida. Yo quisiera que en estos momentos tú cierres los ojos y cierres el puño de tu mano, de cualquiera de tus manos. Bueno, yo soy zurda, por eso siempre mi mano izquierda, como si tuvieras un bastón sostenido. Amén. Escucha. El Dios que comenzó contigo no te dejará ni te abandonará. El gran yo soy que comenzó contigo te sacará una vez más de la tormenta. Apóyate en Él, no tengas miedo. Dios quiere que esas promesas sean tuyas, sean mías, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras generaciones. Busca, acércate, atiende a la recomendación que nos hace Jesús. Y nos dice Juan, la lectura del texto bíblico de hoy. Yo soy el pan de vida, en el verso 35. El que a mí viene, nunca. Miren, nunca dice.
tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed.